mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije a mi corazón que también esto era vanidad, porque ni el sabio ni el necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción del espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí, y quién sabe si será sabio o necio el que enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto vanidad y mal grande. ¿Por qué tiene el hombre que todo su trabajo y de la fatiga su corazón, con qué se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aun de noche su corazón nos reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas el pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción del espíritu. Amén. Dejamos a nuestro pastor Armando para que él nos en la palabra de la proclamación de este día. Entonces lo dejamos, recibimos al hermano. Gracias, hermano. Hola, hermanos, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Hoy estamos ya en este cierre de este bloque de predicaciones que hemos estado viendo durante todo el mes, y que ustedes saben se tituló, ¿verdad?, En busca del verdadero significado de la felicidad. Y yo puedo ver esto, ¿no?, que los filósofos, la filosofía se basa exclusivamente en dar respuesta a esto. Cualquier filosofía, hoy hay cualquier cantidad de filosofías, la filosofía nihilista, la idealista, la filosofía izquierdista, hay muchas filosofías, materialista, pero en sí la filosofía en su base es responder las preguntas que el hombre se ha hecho desde toda su vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué vamos a hacer en esta tierra? ¿Qué va a pasar cuando muramos? ¿A dónde vamos a ir cuando muramos? ¿Cuál es el significado? ¿Para qué estoy acá? ¿Cómo puedo ser pleno? ¿Cómo puedo ser feliz? Eso es lo que la filosofía en sí está buscando. Y de hecho fue lo que buscó Salomón. Ya vimos, ¿no? No voy a mencionar más que rápidamente. Salomón buscó en primera instancia en la sabiduría, buscó en las obras, buscó en los placeres y buscó en el dinero. Él solito buscó, y vimos que no encontró, o encontró momentáneamente. Ya vimos, la palabra vapor significa algo que pasa rápido. Y hoy vamos a ver ya el quinto de esta serie, de este bloque de predicaciones, donde, si ustedes se dan cuenta, ya no le pusimos Salomón buscó, sino a le pusimos Dios condujo a Salomón a buscar en el lugar correcto. Vamos a orar, hermanos, y después de la oración vamos a iniciar esta predicación. Padre, queremos rogarte que a través de estos medios de gracia que son, Señor, en este caso la exposición de tu palabra, hables a tu pueblo, Señor,
y que nos dejes de manera clara, sencilla y eficaz lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Que podamos entender, Señor, dónde terminó la búsqueda de Salomón. Y podamos entender, Señor, que no es el hombre buscando, sino eres tú buscándonos a nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¡Eureka! ¡Eureka! Fueron las palabras que dijo aquel filósofo, aquel sabio llamado Arquímedes. No sé si ustedes recuerdan esa historia. No sabemos qué tanto sea leyenda, qué tanto sea realidad, pero se dice que él tenía un problema, tenía un dilema, y en aquel entonces no había básculas, no había el sistema métrico que tenemos, y entonces su problema de él es que cómo medir el oro del rey. Y entonces dicen que él estaba en una bañera, es lo que cuentan, y entonces estando en esa bañera, él descubre el principio de Arquímedes, que era el principio de los cuerpos, el volumen de los cuerpos en el agua. Entonces él lo descubre, y dicen que incluso así desnudo como estaba, salió corriendo por las calles de Siracusa, que era una ciudad griega, y entonces gritó precisamente ¡Eureka! ¡Eureka! Que en griego significa lo encontré, lo encontré. Y quizás hacían las mismas palabras que mencionó o que pudo decir el sabio Salomón. A lo mejor no en griego, las dijo en hebreo o en arameo, pero eran las mismas palabras. Por fin lo encontré. Y yo quisiera que viéramos que no es que Salomón lo hubiera encontrado él. Él buscó y no pudo encontrar. Vamos a darle un clic y quiero que veamos algo muy básico dentro de la teología que nosotros creemos, la teología reformada. Dice aquí, en principio, Dios creó al hombre perfecto y a su imagen. Fíjense lo que dice Eclesiastés 7:29. Aquí vamos a ver un cuadrito. Dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Quiere decir, en otras versiones dice que Dios hizo al hombre perfecto. Cuando Dios creó al hombre en el estado de inocencia, creó a Adán y Eva, los hizo perfectos para poder vivir en su voluntad. Y entonces sabemos que Adán y Eva pues desobedecieron, también tenían esa opción, Dios nos creó con libre albedrío, Dios no quería robots, y el hombre decide desobedecer a Dios. Y entonces viene aquí el siguiente cuadrito y tenemos aquí que el hombre pierde la capacidad de buscar a Dios. En el Edén, Dios era amigo del hombre y el hombre podía buscar a Dios, tenía esa capacidad. Pero fíjense lo que dice Romanos 3:11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nuestros símbolos doctrinales, nuestros credos, la confesión de fe belga, dice que el hombre no quiere, ni puede, ni está capacitado para buscar a Dios. Así que nadie puede decir, es que yo busqué a Dios, no, tú no buscaste a Dios. Dios te buscó a ti. Tú no tenías la capacidad de buscar a Dios. Ni querías, ni podías buscar a Dios. Entonces, aquí como vemos cómo el hombre pierde esa capacidad. Sin embargo, aunque el hombre caído pierde esa capacidad de buscar a Dios, no pierde la imagen de Dios por completo. Fíjense lo que dice Eclesiastés 3:11. Hablando de Dios, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Yo he venido mencionando mucho este pasaje. Entonces, Dios puso eternidad en nuestros corazones y entonces el ser humano, aunque está caído y está en pecado, no ha perdido por completo la imagen de Dios y entonces, aunque no puede buscar a Dios, pero siente ese deseo de buscar algo espiritual. Por eso todas las tribus, en todas las épocas, en todos los pueblos han tenido la necesidad de buscar un Dios, una deidad. Los mayas, los aztecas, los romanos, los persas, los celtas, todos han tenido necesidad de buscar una deidad, ¿no? Es por eso, porque el hombre siente esa necesidad, porque fue hecho a la imagen de Dios. Y aunque no puede buscar a Dios, porque ya está caído, siente esa necesidad. Y por eso buscan diferentes cosas, pero no encuentra. Ahora, vamos a darle el último. Y entonces, el Señor es el que nos busca, Dios es el que nos busca. Y voy a leer aquí Lucas 19:10. Pude haber leído muchos pasajes, pero solamente estoy dando una semblanza muy rápida para introducir al sermón del día de hoy. Y dice así, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo esto que el hombre echó a perder, Jesucristo, allá fue el primer pacto, el pacto de obras, tenía que obedecer a Adán. Aquí es el segundo pacto. Jesucristo nos dice que ahora es creyendo en Él, por fe en Él, y Él pone la fe en nosotros, Él es el que nos busca, nosotros no buscamos, y entonces, como vimos nuestro título, Dios condujo a Salomón. No es que Salomón encontrara, sino que Dios tuvo misericordia de Salomón y le dijo, mira Salomón, con todo lo que había vivido,
le dijo, mira, el camino es por acá. Fue Dios quien lo guió. Vamos a darle entonces, ahora sí, vamos a iniciar propiamente nuestro tema del día de hoy. Como hemos venido viendo, la Biblia nos dice que no es suficiente los placeres, no es suficiente el dinero, no es suficiente las obras, no es suficiente la sabiduría, pero aquí podemos ver cómo Salomón en Eclesiastés 2:24, que por eso hemos insistido en leer todo el capítulo durante estos 5 domingos, todo el capítulo de Eclesiastés 2, para que vayamos entendiendo. Fíjense lo que dice en el versículo 24, ya casi al final del pasaje, dice así Salomón: no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba. Parece contradecirse, ¿no?, con todo lo que hemos venido viendo. Y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto, y aquí por eso lo subrayo y lo pongo en negritas, que esto es de la mano de Dios. Y entonces aquí Salomón es dirigido por Dios, para que él se dé cuenta que los placeres, que el trabajo, que el dinero, que todo esto sí puede satisfacernos, sí puede ser bueno para nosotros, de hecho es bueno, pero siempre y cuando lo tengamos y lo llevemos de la mano de Dios. Ahora, cuando ahí en hebreo se usa esa palabra mano, es la palabra yad, y esa es la palabra mano, y significa, ahí lo vemos, mano, dirección, compañía. ¿Se acuerdan ustedes cuando dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel salió de Egipto y dice que Dios lo sacó con mano poderosa? Entonces, el ir de la mano de Dios significa con su dirección, con su compañía. Yo puedo disfrutar de todos los placeres de la vida, sí, pero de la mano de Dios. Si yo voy de la mano de Dios y yo disfruto de, vamos a suponer, yo voy a una comida y yo voy a disfrutar de esa comida, yo voy a disfrutar de esos banquetes, de esos manjares, pero es de la mano de Dios. Y yo sé que si estoy de la mano de Dios no me voy a pasar de la raya. Y eso lo vamos a ir viendo más ahorita, ¿no? Más adelante. Vamos a ir aquí a ver entonces. Todo esto es de la mano de Dios. Salomón se da cuenta. ¿Todo esto es bueno? Sí. Dios inventó todos los placeres. Acuérdense, cuando puso al hombre en el huerto del Edén, ese huerto del Edén tenía todo, frutos, todo lo que necesitaba el hombre. Le dio a una mujer como compañía. El sexo no es malo en el matrimonio, el disfrutar de las cosas que Dios da no es malo, pero lo tenemos que hacer en Dios. Y tenemos que tener en cuenta que esas cosas por sí solas no satisfacen, tienen que venir acompañadas con Dios. Vamos a darle uno más. Fíjate cómo aquí vamos a ver cómo gozarnos en Dios de las diferentes cosas que hemos venido viendo, que no satisfacían a Salomón, pero que con Dios sí satisfacen. Fíjense, la comida, ya vimos, la comida llega un momento en que no satisface, ya hay gente que come y come y come y come, ya vimos, hay gente que vive para comer y come por compulsión porque siente algo rico. Cuando comemos sentimos una satisfacción y la gente quiere seguir sintiendo esa satisfacción, pero no hay una llenadera. Pero aquí fíjense lo que dice, cuando es en Dios. Proverbios 15 del 16 al 17 dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay tribulación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Aquí nos está diciendo que nosotros nos podemos gozar de cualquier manjar, pero también puede ser de un taco con salsa, de unos frijoles, algo muy sencillo. Pero si estamos con Dios, eso nos va a saber a gloria, nos va a saber rico, nos va a saber... No sé si ustedes alguna vez han comido, y voy a usar una palabra a lo mejor vulgar, no sé si ustedes alguna vez han tragado, y ahorita voy a decir por qué utilizo esa palabra. Cuando a lo mejor hicieron un coraje, o están tristes, o hay algo ahí, y que incluso siente aquí uno así llorando, y siente aquí cómo se le atora a uno. Porque hay amargura, porque hay aflicción. ¿Y de qué sirve que tengas caviar? ¿De qué sirve que tengas los mejores platillos? Si no está Dios ahí. Pero cuando está Dios, hermano, qué bonito es llegar a tu casa y aunque te reciban con una sopita de fideo y un taquito de chicharrón con salsita. Qué hermoso, porque hay paz, hay tranquilidad y te lo puedes comer en compañía de tu familia. Eso es disfrutarlo en Dios. ¿Sí me estoy explicando? Eso es disfrutarlo de la mano de Dios. Salomón se dio cuenta y dijo, esto es de la mano de Dios. Vamos a darle uno más. Vamos a ver que no solo la comida, también vamos a darnos cuenta que incluso, mis amados hermanos,
podemos gozar de las actividades sociales y de las maravillas de la creación. Fíjense, este pasaje de Isaías a mí me sorprende mucho. Aquí lo pongo en la NBI, en la nueva versión internacional. A mí me gusta siempre comparar muchas versiones de la Biblia porque nos dan como un parámetro, ¿no? Fíjense cómo dice Isaías 5:12. Y en sus banquetes, está hablando de los paganos, de los impíos, y en sus banquetes hay arpas, hay vihuelas, tamboriles, flautas, vino. Hoy podríamos hacer esa misma, transportarla a nuestra época. En sus banquetes hay sonidos, hay gruperos, hay hay barbacoa, hay carnitas, hay su carpa, todo. No, me tienen unas fiestones, ¿no? Dice, y fíjense, y por eso pongo ahí, ¿no? El borracho, que es una de las figuras de nuestra lotería, ¿no? ¡El borracho! Y fíjense, no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. La mayoría de la gente que ya está en eso, que está buscando en que le satisfaga el sexo, que le satisfagan las fiestas, que le satisfaga la música. Y hay gente que anda todos los fines de semana, anda en fiestas. Incluso ahora en época de pandemia hay gente que su soledad, su vacío es tanto que prefiere arriesgarse, ¿no? Y hemos visto en la televisión las famosas fiestas COVID. Cientos de gentes ahí o decenas de gentes ahí en esas fiestas, porque es tanta su necesidad que no se pueden esperar. Y como aquí vamos, y fíjense ahí dice, y no miran la obra de Jehová. A nosotros nos bastaría con ir a la montaña, con ver el mar, para ver y gozarnos de eso en Dios. No está prohibido que nosotros vayamos a alguna actividad social, pero eso no llena en sí mismo, tiene que ser con Dios. Tiene que ser de la mano de Dios. Yo me acuerdo mucho como pastor en la iglesia donde pastoreé mucho tiempo, teníamos esa batalla porque cuando eran los 15 años, cuando eran las bodas, decían, por ejemplo, los familiares, ay no, qué aburrido es ir a la fiesta de un cristiano, porque en la fiesta de un cristiano pues ni hay baile, ni hay chupe, no hay nada de eso. Qué aburridas. Y nosotros dijimos, hermanos, vamos a hacer las fiestas de nosotros, las fiestas cristianas, no con vino, no con baile, pero vamos a hacer las fiestas bonitas. Y yo me acuerdo que en las fiestas que hacíamos, había pues un hermano que era muy bueno para dirigir todo esto, y me acuerdo por ejemplo de una boda, ¿no? ¿Saben qué hicimos? Como varias actividades, pero me acuerdo mucho que ese día al matrimonio con tiempo se le dijo que hicieran unas bolsitas, unos paquetes donde pusieran foamy, pusieran palitos, resistol, muchas cosas, ¿no? Y entonces repartían cada mesa. Y entonces lo que tenían que hacer ahí las mesas en equipo era hacer la figura del matrimonio, de los novios, como quisieran, con la creatividad que ellos quisieran. Y era un concurso y se ganaba. De veras, nos divertimos muchísimo, sanamente. De la mano de Dios, no se necesita alcohol, ni se necesita bailar para sentir esa... Y a veces la gente pierde esa dimensión, nos olvidamos de gozar de lo más esencial, de la creación de Dios, de lo bonito que hace Dios. Es en Dios, hermanos. Pobre de la gente que necesita vino para sentirse bien, pobre de la gente que necesita bailar para sentirse bien. Pobres, porque es lo único que tienen. Vamos a darle uno más también en el dinero, vamos a ver. Aquí de igual manera nos podemos gozar en los bienes materiales. Fíjense cómo dice Deuteronomio 8:17, dice así. Está hablando al pueblo, le está repitiendo la ley y le está diciendo, no vayas a decir esto, ¿no? Dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Lo que está diciendo aquí es, no, las riquezas no vienen de tu mano. Y no se refiere aquí a riquezas a ser millonarios, sino a lo que tenemos. Tu casa, tu carro o tu bicicleta, lo que tienes, esas son tus riquezas, es lo que Dios te ha dado. Y no digas que esas riquezas las tienes por tu propio esfuerzo, es de la mano de Dios, las puedes gozar, disfrutar, claro que sí, disfruta tu carro, tu casa, pero no seas avaricioso, no seas, como vimos, orgulloso, ni seas soberbio, ni humilles a los demás, es en Dios, reconociendo que Dios te lo ha dado, ¿no? Entonces todo esto viene de la mano de Dios. Salomón dijo allí en Eclesiastés 2:24, podemos disfrutar de todo esto, pero yo me he dado cuenta, y Dios ya lo estaba guiando hacia allá, que se diera cuenta que era de la mano de Dios. Vamos a darle uno más, y aquí vamos a ver, hermanos, Dios lleva a Salomón a donde él encontraría la plenitud. Y aquí me quiero detener, aquí vamos a ver este versículo. Es el final ya del libro de Eclesiastés, parecía que ya no hay
Ya no había remedio, acuérdense, parecía una carta póstuma de un suicida, pero llega al final del libro, o de la carta de esta que estamos leyendo. Es un libro pues, pero yo me refiero como de manera simbólica a la carta esta que estaba escribiendo, y dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y aquí vamos a ver varias cosas. Solo Dios le pone fin a la búsqueda. Solo Dios, y por eso dice ahí, el fin de todo el discurso. Ya no busques más, este es el fin de toda la búsqueda. Y hay gente que sigue buscando, hay gente que toda su vida sigue buscando, y los ves son vegetarianos ahorita, luego son veganos, luego hacen ejercicio, luego se cambian a una filosofía, luego se van a danzar allá con los andan allí en el centro de Xochimilco con los aztecas, esos que andan danzando, se van a las pirámides, andan buscando en la nueva era, siempre andan buscando. Sí, siempre van a seguir buscando. Pensaba, por ejemplo, en los judíos ortodoxos. Ahora hay judíos mesiánicos también que ya conocen a Cristo, pero los judíos históricos, los judíos ortodoxos, siguen buscando un Mesías. Y lo van a seguir buscando. Ellos no creen más que en el Antiguo Testamento, no creen en el Nuevo Testamento y no creen en Jesús, y van a seguir con su búsqueda. Y mucha gente sigue buscando y buscando y buscando. Y aquí lo que nos dice la palabra de Dios: este es el fin de todo el discurso. Aquí se pone fin a tu búsqueda. Solo Dios puede poner fin a esa búsqueda. Pero vamos a seguir. Vamos a darle una más. Fíjense cómo el versículo dice: el fin de todo este discurso oído es este. Y entonces nos dice cuál es. Y Salomón se da cuenta. Dios lo lleva a que Salomón se dé cuenta de esto. Dice: teme a Dios. Y entonces, ¿cuál es el fin de todo este discurso? ¿Dónde se acabó la búsqueda? En esto, en temer a Dios. Hay gente que dice: Dios es amor, Dios es amor nada más. Y yo claro que digo que Dios es amor. Y nosotros podemos amar porque Dios nos amó primero. Él es el creador del amor. Nosotros no podríamos amar si Dios no hubiera derramado ese amor en nuestras vidas. Pero también Dios, y aquí lo dice, aquí estamos leyendo la palabra de Dios, hermanos. No estoy leyendo algo que sea contrario, es la palabra de Dios. Dice: el fin de todo esto es teme a Dios. Y temer a Dios es la palabra yaré en hebreo, que significa básicamente tres cosas que las quiero explicar aquí. La primera es respetar. Cuando yo digo temer, es respetar. Por ejemplo, hay gente que le teme a su jefe porque lo respeta. Nosotros respetamos al presidente o respetamos a alguna autoridad muy importante, y con nuestro jefe hasta nos portamos de una manera diferente porque lo respetamos. O se respeta a algún anciano, a alguna persona mayor, la respeto y hasta le doy un beso en la mano. No digas groserías delante de él, le haces una reverencia. Aquí, todavía en estos pueblos, ustedes lo saben, a los ancianos todavía hay mucha gente que los saluda de beso en su mano, ¿no? Yo me acuerdo, ¿no?, en una iglesia donde estuve acá como obrero, aquí en San Pablo, Totepec, muy cerca. Había un hermano que era un hermano mayor, tenía como 80 años, tenía varios hijos, y esos hijos, algunos eran diáconos y otros eran ancianos de la iglesia. Y era bien chistoso porque llegaban y se le cuadraban al papá y le daban su beso en la mano. Eso es respetar. Y parte de ese temor nosotros tenemos que respetar a Dios. A veces hay tanta irreverencia en los templos. O ahora, no sé, yo decía, ¿no?, en un escrito que hice que se llama Prende tu cámara, y yo decía, a veces no prenden las cámaras, ahora que está de moda de las transmisiones por cámara, porque la gente no quiere que los vean, ¿no? Porque en lugar de concentrarse, de estar en la palabra de Dios, andan por allá haciendo otras cosas. Eso es falta de respeto, eso es falta de reverencia a Dios. Estamos en un culto a Dios. Entonces es la primera cosa, respetar a Dios. Y la otra significa tener límites. Límites. Y saber que alguien decía y ponía una analogía, es como Dios, si Dios es un gigante y yo soy una hormiga. Esa es la diferencia. Y eso es solo una analogía, yo creo que es aún mayor todavía. Hay límites. Yo no puedo venir y decirle, Dios, haz esto, Dios, y darle órdenes a Dios, como ahora dice la teología de la prosperidad o la palabra de fe, y se proclama y ordénale a Dios. No, hay límites. ¿Se acuerdan? Estamos leyendo el libro de Éxodo, espero que estés leyendo la palabra de Dios, estamos en Éxodo todavía, y ahí dice, ¿verdad?, que Dios le dijo, sube tú, Moisés,
y que nadie se acerque al monte, ni los animales. Había un límite donde los seres humanos no podemos traspasar. Eso es tener temor a Dios. Hay un límite. Pero hay gente que ofende a Dios y que se pone con Dios al tú por tú. Y tú, Dios, ¿y por qué esto, Dios, y tal, tal? Hay un límite. Eso es temer a Dios. Y la otra parte es adorarle. Adorar a Dios significa que yo me postre ante Él y que yo le cante y que lo reconozca como el ser supremo que es. Eso es temer a Dios. Y por eso está diciendo ahí, el fin de todo este discurso, ¿sabes cuál es? Teme a Dios. Tú tienes que temer a Dios. Ahora, fíjense bien, si yo temo a Dios, si yo soy una persona temerosa de Dios, obviamente tengo límites. Y sí, en el matrimonio el sexo es bueno, pero yo tengo límites porque le temo a Dios. Yo no me voy a salir de esos límites. Y si me salgo de esos límites, pues estoy mal. Vamos a darle uno más. A mí me maravilla la palabra de Dios porque solita se va, miren, dice aquí, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios. Pero no solamente teme a Dios, sino dice ahí, y guarda sus mandamientos. ¿Y cuántos mandamientos dejó Dios? Nosotros conocemos las tablas, es el Decálogo 10. Los judíos encontraron en todo el Pentateuco, que son más de 600 mandamientos, pero se resumen en el Decálogo. Y fíjense, yo diría, ¿cómo hay reglas para esos placeres? Para ese dinero, para la sabiduría, para todo eso que Salomón planteó y donde buscó, hay reglas. Miren, los 10 mandamientos, el Decálogo, los primeros 4 mandamientos tenían que ver, y ya vimos toda una serie, ¿no? Los martes y los jueves de los del Decálogo, tenían que ver en la relación del hombre con Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza, no tendrás ídolos, guardarás el día de reposo y no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es la relación del hombre para con Dios. Y los otros 6 son la relación del hombre para con el hombre. Y si nosotros resumimos cuál es la enseñanza de todos esos 10 mandamientos, fíjense, esto nos va a ayudar a poder disfrutar de las cosas en Dios, lo que veíamos, ¿no? De la mano de Dios. Por ejemplo, no codiciarás es uno de los mandamientos generales. Descansar es otro de los mandamientos generales. Y no poner en primer lugar nada antes que Dios es otro de los mandamientos. En estos 3 pensamientos podríamos resumir los 10. Ahora, escúchenme. Si yo, por ejemplo, obedezco los mandamientos, si yo soy una persona que no codicio, por ejemplo, yo no estoy codiciando la mujer de mi prójimo, pues no me voy a meter en erotismo, ni en pornografía, ni nada, porque eso me hace codiciar algo que no es mío. Y acuérdense, las personas que no se sacian van buscando más y codician más. Codiciar es eso, codiciar es desear más. Y aquí los mandamientos, dice, guarda sus mandamientos. Si guardas los mandamientos, no vas a codiciar más. Vas a estar contento con lo que tienes. Con la mujer que Dios te dio, con el esposo que Dios te dio, con la comida que tienes. No vas a codiciar. Ahora, eso no se llama, hermanos, eso, por favor, hay mucha gente que dice, ay, es que entonces los cristianos son unos conformistas. No, hermanos, a eso se le llama contentamiento. Por ejemplo, descansar. ¿Cuántas personas no descansan y están trabajando los domingos y trabajan toda su vida y siempre están trabajando y quieren más y más y más y trabajar? Y la Biblia dice, baja tus decibeles, baja de volumen. Tu cuerpo necesita descanso. Tu vida necesita descansar. Cuando tú descansas, estás listo para tomar decisiones. Y la otra, no poner en primer lugar nada. Mi esposa es mi todo, es mi primer lugar. Mi esposo es mi primer lugar. Mira, yo conozco hombres, yo te voy a decir, y no voy a decir, pero así en la iglesia donde he estado, fíjate, un hermano, la mujer era la que lo hacía como él quería, como ella quería. Y este hombre no podía estar sin esa mujer. Tanto que el nieto, por ejemplo, me acuerdo que en alguna ocasión decíamos, vamos a tal lado. Y el hermano decía, no, pues es que no. Y entonces el nieto decía, ahorita le voy a decir a mi abuelita. Y le decía a la abuelita. Y finalmente se acababa haciendo la voluntad de la abuelita. Porque en primer lugar a veces está la persona antes que Dios. Entonces por eso dice, ¿quieres ser feliz? Este es el todo, ¿verdad?
teme a Dios, pero guarda sus mandamientos. Los mandamientos no son una carga, los mandamientos son para bien. Si se cumplieran los mandamientos en el mundo sería mucho mejor. No son una carga los mandamientos, son bendición de Dios. Ahora, vamos a ver lo último, porque no se acaba ahí, vamos a darle uno más. Fíjense, hermanos, cómo dice ahí el versículo. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. Ya lo vimos, guarda sus mandamientos, ya lo vimos, porque este es el todo del hombre. Es lo único que nos da plenitud. ¿Qué significa plenitud? Allí en tu hogar, en tu casita, estás pensando, la palabra plenitud es algo que está lleno, algo que no necesita más. Miren, en hebreo esa palabra plenitud es la palabra kol, como si estuvieras hablando del vegetal kol, nada más que es con K, kol, y significa el todo. Y ahí dice el todo del hombre, el kol del hombre, o sea, la plenitud del hombre, lo que llena al hombre. Cuando tú dices, ya no necesito más, solamente la encontramos en Dios. O sea, todo esto que vimos, el fin de la búsqueda, el temer a Dios, el guardar los mandamientos, eso es lo que le va a dar plenitud al hombre. Eso es lo que le da llenura al hombre. Y estoy hablando hombre genéricamente, ¿verdad? Estoy hablando no excluyendo a las mujeres. Estoy hablando como humanidad. Eso es lo que le da plenitud al ser humano. Dios es lo que le da plenitud al ser humano. Ya no vas a necesitar más. Dice en Juan 1:16, y ese es el último pasaje que leemos: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y aquí esta palabra plenitud en griego es la palabra pleroma. De ahí viene esa palabra pleroma, que significa plenitud, llenura. Cuando alguien está pleno, yo me siento pleno, me siento lleno, no me hace falta nada. Nada me hace falta. ¿Sabes por qué la gente busca en otras cosas? Porque le hace falta algo. Pero a quien a Dios tiene, no le hace falta nada, amado hermano. Y ese fue el fin de todo el discurso. Dios llevó a Salomón, después de su búsqueda, para que él encontrara la plenitud en Dios. Ahora, solamente concluyo con esto. ¿Esa plenitud se puede perder? Sí. Sí se puede perder, porque Salomón de hecho la perdió. Salomón conoció esto, se dio cuenta de esto, sintió esa llenura, fue un hombre muy sabio, fue un hombre dirigido por Dios, pero al final se dejó vencer por las mujeres, se dejó vencer por los dioses de las mujeres, dejó la plenitud en Dios. Entonces, si tú te alejas de Dios, amado hermano, puedes perder esta plenitud. Y eso es lo que les pasa a muchos cristianos, porque a veces vemos que hay cristianos que no están plenos. ¿Por qué? Porque dejan a Dios, porque dejan sus mandamientos, porque dejan de temer a Dios, porque ponen en primer lugar otras cosas. Mira, yo te diría, y con esto concluyo, la lectura de la Biblia, hermano, es fundamental. Fundamental. Todos los días tienes que leer la palabra de Dios. Eso es buscar a Dios. Vamos a iniciar una serie nueva donde vamos a aprender lo que significa doblar rodilla delante de Dios. Tenemos que orar verdaderamente, no solamente decir que oramos. Porque ahora, ¿verdad? Dice, el hermano está de moda. Es que el hermano fulanito está enfermo. Y le mandamos unas manitas, ¿no? O ponemos en oración. Y a veces ni siquiera te acuerdas. Ojalá, hermano, que tú y yo podamos decir, como dijo Salomón en esta época de su vida, como dijo Arquímedes, eureka. Lo encontré. Ya lo encontré. Ya encontré la plenitud. Nada te lo va a dar, ni tu marido, ni tu esposa, ni tu dinero, ni tus placeres, nada. Si no es con Dios, nada te va a dar esa plenitud, solamente Dios. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Hoy terminamos este bloque de predicaciones. Yo espero, hermano, que te haya servido y que la palabra del Señor no vuelva vacía, no caiga a tierra y que no dé fruto, sino más bien que dé fruto a 100 por uno. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos permitiste estar predicando de esta manera, en este bloque, en esta serie, acerca de Eclesiastés, donde Salomón fue buscando, y él solito pues no encontraba, porque como seres humanos no podemos encontrar, pero tú le guiaste a encontrarte a ti, y lo llevaste a que él pudiera realmente darse cuenta que el fin de todo el discurso era temerte a ti, guardar tus mandamientos, porque esa es la plenitud, Señor. Eso es lo que da plenitud y llenura.
En el nombre de Jesucristo te agradecemos por tu palabra y te bendecimos porque nos permites cantarte y alabarte en este culto. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Pues seguimos, hermanos, adorando a nuestro Dios. Pues damos gracias por la explicación que nos da nuestro pastor Armando Contreras, por la palabra de Dios. Y en respuesta a la palabra vamos a cantar el himno 395, que se llama La gloria de Cristo, el Señor cantaré. Callamos amores que cantan.